Bueno, soy Edgar, estamos acá en el Cerro de la Picota, junto al señor de la Picota, como dice acá Claudio. Estamos a las alturas de Ayacucho, Huamanga, para grabar un programa de nuestro café filosófico, que es un ambiente totalmente distinto, que es natural. Estamos acompañados con Claudio y con Adolfo, con quienes vamos a conversar sobre las corrientes de la filosofía actual, ¿no? Existe un montón de corrientes que cada uno empieza a interpretar de manera distinta, pero vamos a tomar en cuenta el aspecto principal sobre el existencialismo de manera general, ¿no? Algunos aspectos interesantes, ¿no? ¿Por qué el existencialismo? Es un ambiente natural que estamos ahí pasando con una Inca Cola y su cervecita negra, que no tiene nada que ver con el aspecto fundamental del trabajo. Bienvenidos al café, ¿qué tal? Gracias, ahí presenciando la ciudad de Huamanga, desde esta vista bastante privilegiada, ¿no? Gracias por la invitación. ¿Alguna relación con el ambiente que se encuentra acá el Cerro de la Picota? Porque para los huamanguinos tiene un significado muy especial. Edgar, muchas gracias por este espacio que nos brindas. Me siento bastante honorificado y comparto también a la vez, ¿no?, esta hermosa vista panorámica de nuestro Huamanga, y a la vez esto va a solventar, considero, filosóficamente hablando, el tema que vamos a abordar. No, pero al margen de eso, ¿no? O sea, ¿tiene alguna relación con tu forma de pensar? Porque antes fuiste formado para ser sacerdote, creo, ¿no? ¿Y algo que ver con la relación del ambiente del Cerro La Picota? Porque a lo que se conoce, tu infancia, tu juventud estaba relacionado con la Iglesia Católica, fuiste acólico. Edgar, en cierta forma, yo fui formado, como dijiste, en mi infancia, ¿no? Tuve una inculcación de familia, y entonces, puesto que mis padres eran, ¿no?, como católicos cristianos, ¿no?, Tú ya no eres. creyentes, ¿no?, de las ideas cristianas, ¿no? Hoy en día, bueno, pues como todo ser, tiende a ver ya de otras formas la vida, ¿no? Desde lo racional, por supuesto, ¿no? Antes fuiste irracional, ¿cómo? Es como decir así. No obstante, pues no en vano uno pues interpreta por intermedio de las lecturas, las experiencias vividas, ¿no? Entonces ya cambia, ¿no? Pero considero que se cambia para bien. Y no también digo que fue mal lo que pasó conmigo o con lo que me inculcaron mis padres, no, sino esa es una forma de la vida existencialista, por supuesto, ¿no? Porque se conoce también porque el existencialismo cristiano, existencialismo, ¿tiene alguna relación, Adolfo, con lo que dice Claudio, ¿no? En relación a la vida, al cambio de una persona? Claro, de todas maneras, ¿no? Dentro del existencialismo tenemos dos tendencias, como lo has dicho, el ateo y el religioso. Por ejemplo, el señor de Picota, muchos fieles creyentes cuando vienen, de todas maneras hay una preocupación constante, nostálgico del creyente, ¿no? Por eso viene para tratar de asegurarse una vida feliz después de esta vida terrenal de sufrimiento, de nostalgia, ¿no?, de impotencia. En cuanto a lo que dice Claudio, como lo ha dicho también, es parte de una vida existencialista, pues, ¿no? A veces la misma familia tiene esa esperanza de lograr una felicidad después de esta vida terrenal, pues tiene esperanza en los hijos, ¿no? Finalmente, casi todos nos preguntamos, pues, ¿qué después de esta vida, no? ¿Para qué se vive? ¿Por qué estoy acá? No tendría sentido. Entonces el existencialista religioso normalmente trata de dar sentido porque va a buscar trascender en el más allá, ¿no? Y es más allá del paraíso. El aspecto interesante, ¿no? Porque acá la gente viene casi en peregrinación, ¿no? Me parece que los sábados y domingos está lleno de personas, creyentes, ¿no?, de creyentes, ¿no?, que depositan su temor, su miedo, su existencia hasta al ser un divino, probablemente, ¿no? Debe haber algún santo que acá, o es el mismo ser, ¿no? Desconocemos un tanto, pero eso hace que una persona se sienta seguro de su existencia, porque duda de su propia seguridad, ¿no? Totalmente. Por eso
entrega su bienestar, su felicidad a otro ser, ¿no? Que en términos existencialistas se llama trascendencia de esta vida a otra. Lo de bueno de estos creyentes, lo de bueno en términos filosóficos existencialistas, ¿no? Es que la mayoría o casi todos ya son conscientes de que son seres bastante mortales, son pasajeros, son fugaces, ¿no? Es una premisa para entender el existencialismo. Porque si se creyeran eternos, inmortales, la vida por vida, no tendría necesidad de creer en alguien, ¿no? ¿Para qué? Porque también ¿no? tenía ese detalle, ¿no? Que el hombre se desespera, tiene miedo, ¿no? Y Exacto. además tiene una idea de que va a vivir casi eterno, ¿no? Eso es algo ideal. Se supone que nosotros tenemos una vida efímera acá, pero sin embargo hay una predisposición interna de casi innato el hombre de que quiere hacer muchas cosas porque da la sensación que va a vivir mucho tiempo, ¿no? Ahí viene el buscar la trascendencia Eso es. material, la trascendencia espiritual, Exacto. la trascendencia profesional, ¿no? Entonces eso que hace, por ejemplo, hay gente que tiene éxito profesional, éxito económico, familiar, no sé, y atribuyen a que eso obedece a un santo, en este caso el lugar donde encontramos, ¿no? Claro, para los creyentes, para los existencialistas creyentes, de todas maneras es parte de su concepción, esa forma de ver la vida, ¿no? De su vida efímera, porque el fin último del existencialismo es trascender, ¿no? Y eso es lo que buscan cuando vienen acá, pues, ¿no? No quieren, tienen miedo de morir y terminar ahí, quedar en la nada, ¿no? En términos de Sartre. Por eso pues, hay gente que trae un montón de ofrendas acá, ¿no? ¿Y alguna vez ya desarrollaste esa época de búsqueda de la razón, de la existencia, como habías dicho que antes eras irracional, ahora un poco racional? O la vida misma es irracional. El hombre, de hecho, desde el pensamiento que toma otros menesteres, ¿ya? De hecho, ya se hace más racional. En cuanto a que haya concluido después de tanta búsqueda y luego se encuentra con una de las verdades, ¿no? Que ha buscado y considero yo que esa persona que haya llegado a ese nivel de haber conocido por experiencias, por vicisitudes, ¿no? Entonces ya cambia su aspecto de pensar. Entonces en ese sentido yo diría de que ya el hombre es más racional ya. No, pero no vayamos al hombre, vayamos a tu caso. ¿Por qué tienes que echar la culpa a los demás, ¿no? Porque también eres personal, ¿no? El existencialismo plantea uno de los fundamentos, es eso, ¿no? Sartre había dicho que el ser humano primero es individuo, Gracias. después es social. Entonces primero ve tu problema y después ve el problema de los demás. A veces en esta sociedad la gente está acostumbrado a ver el problema ajeno y nunca se ve a sí mismo, ¿no? Así es, quizá para precisarlo, disculpa, porque una de las premisas del existencialismo es justamente eso, ¿no? Primero lo individual, porque la sociedad no se va a enfermar por mí, la sociedad no se va a morir por mí, la sociedad finalmente ni se preocupa por mí, ¿no? Entonces no tendría caso, ¿no? Más o menos a eso se refiere, no se quiere excusar de repente, ¿no? O quiere excusarse pensando en otros y por él, no puede ser, ¿no? Claro, porque eso ya es común de la gente, ¿no? A veces, ¿cómo lo podemos decir? El sentido, no sé, pues social o corriente, donde nosotros podemos echar la culpa a los demás. ¿Quién tiene el problema? La sociedad. ¿Quién tiene el problema en esto? La sociedad. Siempre hay un problema, pero difícil reconocerse a sí mismo, ¿no? Entonces, a veces hay que hacer una retrospección individual a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo bueno que haces? ¿Qué es lo bueno que has hecho? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque finalmente, para un existencialista individual, mañana no existe, ¿no? Sin embargo, yo al margen de todo ello, yo me siento contento porque he conocido, ¿no? de mi infancia, mi adolescencia, conocí algunos temas, ¿no? Que la sociedad conmigo también me ha participado. Pero ahora yo me siento más contento porque veo ya de otra manera las formas como he creído más antes y con lo que creo hoy. ¿No es el que está cerca al ocaso de la existencia? Yo diría que me faltaría mucho. Y es más,
puesto que a nadie le gustaría que nos llegue el ocaso de la vida. Ese es uno de los puntos más claros que el existencialista toma. ¿No? Exacto. El existencialista jamás va a querer morir, pues de hecho que queramos o no, de hecho se va a dar, ¿no es cierto? Se va a dar y no tengo más que ahondar en ese punto. Por eso, por ejemplo, algunos fundamentos existencialistas lo que lo consideran mayormente es a Jean-Paul Sartre, ¿no? De que la sociedad y el ser humano fue arrojado a este mundo sin consulta, porque está libre y no sabe qué hacer, es desesperado, eso es lo que más se me plantea, ¿no? Así es, Heidegger cuando habla acerca del hombre, dice que el hombre es un producto accidental, ¿no? Arrojado a este mundo para morir. O sea, nuestra única compañera, nuestra única realidad es la muerte, no hay otra. Y los momentos existencialistas no solamente se presentan en el ocaso de la vida, ¿no? Sino puede ser en momentos de impotencia, de preocupación, de nostalgia, de tristeza. De alegría. O una extrema alegría. Porque son fugaces, ¿no? Y cuando son fugaces, uno relaciona también a su vida, ¿no? Porque la vida es efímera en sí, pues, ¿no? Si no, la planta vive, el animal vive, nosotros también vivimos. ¿Cuál sería la diferencia en todo caso, no? Porque a nosotros nos pertenece la muerte. En cambio, para los animales, para las plantas, se lo fabricamos, ¿no? Lo podemos matar cuando deseamos, en términos un tanto coloquiales. Por ejemplo, ese es un aspecto interesante, ¿no? Pues hablamos de la planta, de los animales sobre todo, porque la gente es más carnívora que vegetal, ¿no? Entonces el ser humano, por ser racional, como decía acá Claudio, ¿no? Es que por ser racional aprovecha su situación particular de los animales y tiene que sacrificar para alimentarse a sí mismo, porque ellos por su propia naturaleza tendrían que desaparecer o a lo menos transformarse en otra materia por su propio proceso biológico, ¿no? Así es. Sin embargo, para esta corriente del existencialismo, los animales, las plantas no buscan trascendencia, ¿no? Si es que hay animales famosos, no es que ellos han buscado trascendencia, sino el hombre se los ha preparado las condiciones. Así tenemos a la perrita Laika que viajó fuera ¿no? al espacio, y animalitos que participan en películas, pero no es que ellos hayan buscado trascendencia, ¿no? Sino el hombre, es la diferencia entre el hombre y el animal en términos existencialistas, ¿no? El hombre, ante tanta impotencia, se percata de su muerte, ¿no? Que es consciente, es un ser para la muerte, mientras los animalitos, las plantas no. Y haciendo uso y abuso, si vale el término, de esa supuesta racionalidad o irracionalidad, porque la corriente existencialista es irracionalista, bueno, utiliza pues, ¿no? A las plantas, a los animales, ¿no? Que también podría hasta qué punto cuestionarse si es racional esa forma de vivirlo, ¿no? Pero también el otro detalle, ¿no? Por ejemplo, cuando se cataloga casi a las corrientes existencialistas, no solamente a la mayoría de las corrientes filosóficas ajenas al marxismo se les cataloga como irracionalistas, ¿no? Porque también tiene un fundamento de la Academia Rusa. De lo contrario, por ejemplo, el existencialismo puede plantear de que el marxismo también es irracional, ¿no? Me parece que también hay otro problema, ¿no? De la interpretación. Puede ser en las interpretaciones, no obstante, Heidegger, bueno, entre otros, se han manifestado en contra del abuso de la razón hegeliana, ¿no? Quizá por esa excusa, por esa justificación, la corriente marxista sobre todo lo cataloga como irracionalista, ¿no? Es más emotivo, más nostálgico, más va el sentimiento, ¿no? Claro, pero lo más importante también es eso, ¿no? Porque finalmente el ser humano puede ser social, alegre, triste, llora, ¿no? Se acongoja, como has dicho, también se manifiesta su alegría, por ejemplo, en un partido de fútbol, a ver esta naturaleza desde esta parte, ¿no? Pero al margen de eso termina siendo sumido en su propia existencia individual, ¿no? Entonces, de ahí empieza el problema de la interpretación, pero ahora ¿qué soy, no? Porque muy poca gente también se pregunta, ¿no? Hay otra gente que llega a su casa o está solo, simplemente se desconecta de la sociedad y termina durmiendo, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, ese es el aspecto fundamental de la existencia, ¿no? Porque, sí. Quiero poner un ejemplo a lo que referías, Edgar.
por ejemplo, para los existencialistas, en cuanto a la soledad, ¿no? Muchos nos quejamos en algún momento de la soledad, ¿no? Necesitamos compañía, pero para el existencialismo, ¿qué cosa es una compañía, no? Dos soledades andantes, no tendría sentido, ¿no? ¿Quién es el ave más inteligente, más filósofo según el existencialismo? El búho, ¿no? Porque entiende la soledad, la tristeza, el silencio. Mientras tanto, las otras aves están en bandada hasta que una flecha los traspasará el hígado y murieron. Y van a quedar en nada, ¿no? Entonces, para los existencialistas, los hombres que han vivido en soledad, que han entendido el silencio, como tanto los profetas, los escritores y algunos sabios, ¿no? Han estado en un momento existencial, ¿no? Y eso da a luz nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida, ¿no? Porque si no seríamos especie de parásitos, ¿no? Ahí en vida, vida, vida. ¿No? En los demás. Exacto, ¿no? En grupo nada más, ¿no? Es en visión existencialista, ¿no? Porque la gente que tiene en grupo es, por ejemplo, Nietzsche llama pues un cobarde, ¿no? Porque si hablamos de los animales, hablamos de los seres humanos que están en grupo, que se sienten poderosos, prácticamente no existen, pues no solo existen cuando están en grupo, Así es. cuando están en manada, pero cuando están solos, individuos únicos, con su propia existencia, con su propio pensar, con su propio racional, a veces la gente se vuelve loco, ¿no? Entonces da la sensación de que quiere salir, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, acá, ¿no? Dijimos, Claudia, no sé, cuando estás solo, para la mayor parte del tiempo, a veces dices, no, yo quiero salir, quiero estar con los amigos, ¿no? Compartir algo, ¿no? ¿Por qué? Porque te desespera tu soledad, tu existencia, ¿no? Porque finalmente, no sé, el hombre no puede tener un instinto social, ¿no? Sí, y me parece para mí que parte del existencialismo también es que el hombre, su relación con otros, ¿no? Y al estar en esa relación también ya estás en grupo. Entonces, pero cambiemos un poco, ya habíamos planteado, ¿no? De ti. Por eso. ¿Por qué buscas estar en grupo? Justamente. ¿Acaso te aburre tu individualidad, tu existencia, tu soledad? ¿Quieres que te molesten? ¿O solo existes en grupo? El existencialista quiere cambiar. No, también, me refiero a ti. Por eso, o sea, a mí particularmente, claro, yo me voy a un grupo. No pongas ejemplo de los demás, yo voy a un no grupo. necesitas, pero... Escúchame, yo voy a un grupo, yo me uno, ¿para qué? Porque quiero salir de una de mis formas de existencialista individual, ¿ya? Para seguir estando dentro de ese movimiento existencialista. ¿Y cómo lo hago? Quiero también estar asumido dentro de un grupo. Pero también es un rato, un momento. ¿Y por qué no te quedas todo el tiempo? Es que como soy existencialista me considero que no podría, y además creo que reza bien la siguiente frase, que no hay hombre sin sociedad, creo, no puede existir uno solo, no podría, creo. ¿No? ¿Y qué pasa con el problema? Siempre hay esa relación, estar en grupo, eso es una forma de alimentar también tu existencialismo. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, no? En este caso es un aspecto distinto el contexto donde estamos, ¿no? ¿Y qué pasa si un ser humano se excede más de lo debido, por ejemplo, en un brindis, ¿no? ¿Y por qué se vuelve excéntrico? Sale de su anonimato, de su existencia individual para convertirse más relacionista social. ¿O por qué te pasa eso, por ejemplo? Bueno, de buscarlo yo tendría que tener un concepto de repente más amplio de lo que es, ¿no?, la socialización. Yo soy poco en relacionarme mucho, pero sí estoy sí hago esa relación con mis otros grupos humanos, sí los hago. Y pero como te digo, es un rato, porque también así, verdades, no me gustaría también estar constantemente vivir dentro de un grupo social o estar dentro de otro, y no considero ese es, por ejemplo, el aspecto interesante del ser humano es que no quiere estar en grupo, ¿no? Pero sin embargo quiere estar en grupo. Por eso, yo considero que es un momento, es un rato, un momento puedes estar, lo estás, sí es cierto, pero estoy tan seguro que ningún hombre va a querer estar constantemente dentro de un grupo. No, lo dudo mucho que haya hombre que esté siempre en constante relación o esté dentro de un grupo. No. Porque en una sociedad, por ejemplo, no nos respeta nuestra individualidad, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ¿no? Uno se siente en un restaurante, en un café, te sientas solo y la gente dice, no, ahorita se mata, ¿no? Eso es claro. Es justamente porque no he entendido esa parte de la inteligencia, digamos, ¿no? Porque si vamos dentro de las inteligencias múltiples, de hecho que hay también la inteligencia intrapersonal, ¿no? Donde uno se siente contento, feliz, conversa, monologa consigo mismo, y eso es muy importante. Me parece que bastante atractivo, ¿no? Esa forma de ver a una persona, porque ahí cuando monologa, a veces te ves tu yo, tus cualidades, también tus defectos, ¿no? Hace poco leía un artículo de Marco Aurelio de Negri, ¿no? Que hasta qué tiempo un hombre puede soportar al otro, ¿no? Viéndose, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿Viéndose a sí mismo o viendo a otro? ajá, no puede soportarse más de 3 horas, ¿no? Eso en el mejor de los casos, ¿no? O sea, 3 a 4 a horas, otra ¿no? persona. A otra persona. Eso en el mejor de los casos, porque en una situación un tanto tensa no puedes soportar ni media hora, ni 1 hora, ¿no? Y cuando te ves constante, uno solo, también, pues, ¿no? Es rutinario. El hombre, si vamos a esa etapa nostálgica de la vida, de verdad veo que somos un tanto insoportables. Quiero recurrir a Nietzsche cuando decía, ¿no? La tierra tiene piel, esa piel tiene enfermedades. Una de estas enfermedades, por ejemplo, es el hombre, ¿no? Y a Nietzsche no en vano se le considera como uno de los precursores del existencialismo, ¿no? Por eso, ¿no? Pues ese aspecto de soportar a otro es un detalle interesante, pero también es difícil que uno se dé cuenta que te están soportando, ¿no? Así es. Por ejemplo, en una conversación, en un diálogo, en la propia familia, no sé cómo te sientes soportado allí, ¿no? Porque a veces buscamos un lugar donde te sientes seguro que aparentemente es tu casa, ¿no? Ahí me siento bien, dicen, ¿no? Hay gente que comenta, ¿no? Hay que construir su casa porque esto está seguro allí, porque se siente inseguro en otro sitio. Y además, como también llama Nietzsche, ¿no? De que la gente convierte su casa en una prisión, ¿no? Te sientes prisionero en tu casa y te sientes cómodo allí, ¿no? Pero si sales a otro sitio donde tu individualidad es aparte de tu medio material que te sustenta, ya te sientes insatisfecho, ¿no? Hay gente desesperada por volver a su lugar y estar contento en su casa, ¿no? Parece que eso ocurre ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que nosotros nos soportemos o soportar a los demás, ¿no? Hay un temor a la libertad definitivamente, ¿no? Ya lo han dicho varios. Tenemos a la libertad, tememos mucho porque por eso necesitamos la seguridad en alguien o en algo, ¿no? Como un padre, ¿no? O sea, por ejemplo, en la sociedad es así, ¿no? En el grupo, en el trabajo, buscan a alguien que lo represente, ¿no? Porque te lo va a defender, ¿no? Más o menos como lo llamaría Hobbes, ¿no? El Leviatán. O si no lo tenemos ahí, lo tenemos en la parte espiritual, ¿no? Tal vez así que como el señor de la picota, ¿no? Así es, totalmente. Por cualquier de las estructuras del hombre nos sentimos insatisfechos, inseguros, ¿no? Porque también somos seres imperfectos, somos perfectibles desde luego. Hasta que nos hagamos perfectos vamos a tener esos miedos. Y esos miedos representan de todas maneras a la corriente existencialista, ¿no? Y a Erich Fromm cuando escribe, ¿no? El miedo a la libertad nos explica bastante de eso, ¿no? Quizá ya un poco jalando a neopsicoanálisis. Pero ¿por qué pertenecer a un grupo? ¿Por qué pertenecer a una institución? ¿Por qué tener iglesia? ¿Por qué tener una autoridad? ¿Por qué tener una disciplina? ¿Por qué, no? Tus normas. Normas, exacto, ¿no? Porque no te den tu libertad, pues. Pero ahí Erich Fromm un poco que también relaciona esa dependencia nace desde la vientre materna porque nosotros tenemos una unión con la lactancia materna, ¿no? Entonces, más o menos podría ser, ¿no? Pero en esta sociedad, en el medio social, cuando ve una persona solo, entre comillas, ¿no? Porque finalmente no está solo, deambulando por la calle, sentado en el parque, la gente ve de manera distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ve? ¿Cómo se siente? Por ejemplo, a mí personalmente me gustaría caminar solo porque a veces te incomoda la sociedad, ¿no? Pero ¿y qué te dicen los demás? ¿No? Ya está solo, está abandonado, ¿no? A veces un conjunto de criterios que, claro, por supuesto que no lo vives de allí, pero de todas maneras esa sociedad
inventada por el hombre te jala, ¿no? Y tienes que acomodarte a las normas, conductas que ellos lo han determinado, ¿no? En algún momento, Ciurán lo dijo, ¿no? Que, bueno, tendré que acomodarme a la gente que lo ha tenido ese modelo, porque si no me acomodo tampoco voy a resistirlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no caminamos solos? ¿Por qué nos vamos solos? Edgar, en muchas... Porque finalmente, por ejemplo, hablando de tu aspecto personal, ¿no? Finalmente a ti te han formado para que estés solo porque el sacerdote vive solo, ¿no? Más bien, Edgar, es un error tremendo allí, más bien. Conozco a muchas personas, y es más, ¿no? También filósofos, y que han dedicado, han estado dentro de sus vidas, es más, fuera de la gente, fuera de la sociedad. Los monjes en China, por ejemplo, ellos se iban lejos de la gente y estaban solos, y se iban más de una semana, se iban, y ahí estando en meditación, reflexión, y en ese instante ellos se sentían, pues, ¿no? Lo que querían hacer, como querían estar, ¿no? ¿Pero eso es bueno? Siddhartha Gautama, por ejemplo, también se fue al monte, ¿no? ¿Eso es bueno? Y es más, perdón, y dentro de ello, él mismo se dio cuenta, Siddhartha Gautama se dio cuenta de que no estaba también tan bien, necesitó una pareja, y se buscó una mujer. De ello incluso tuvo también una hija llamada Raúla, ¿no? Hijo, ¿no? Tuvo. O sea, no hay hombre que pudo haber estado o manejado su vida tan solo, no. No, pero por lo menos alejado, ¿no? Pero justamente, ¿no? Ahora, el que alguien dijo, ¿no? De que me acomodo, por supuesto. Aquí, ¿dónde te vas a ir? Ya no te puedes ir al campo. Ya no hay espacios. Pero no te puedes ir no puedes irte aquí, ¿no? A Muruncancha. Muchas veces nos retiramos, pero retiro, sino a vivir. No, para no ver ese cemento, ¿no? La gente le ha convertido el campo que antes era verde, ahora en cemento. Te vas, pero no vas a soportarlo tanto tiempo. ¿Pero por qué no? Tu propia naturaleza, o sea, desde pequeño, te ha hecho ver muchas cosas. No, es que tus padres te han malogrado desde pequeño, es otra cosa. Un poco de ello como que te agrada, entonces vuelves ahí o a verlo. Esa es la razón de que el hombre por un rato se va y va a estar solo, y luego viene porque también necesita de ciertas compañías. La idea, o sea, esa es la gran sinceridad, eso es. Esa es la lucha de los sabios, ¿no? De retirarse de la sociedad y vivir en una soledad, ¿no? Porque eso es lo más importante del ser humano, ¿no? Se necesita una cierta tranquilidad. Si no, el concepto racional o aristotélico nos gana, ¿no? Y eso se ha implantado dentro de la cultura occidental. Cuando Aristóteles en su obra Política habla, ¿no? Que el hombre es un político, ¿no? Un animal social por naturaleza. Y el hombre que vive solo, alejado de la sociedad, o es un dios o es un loquito, ¿no? Entonces, más o menos ese concepto occidental, lo que predomina en la cultura, ¿no? Porque es sabido también que los genios normalmente se retiran a la soledad, ¿no? Al campo. Porque tampoco, ¿no? Más se convierten más filantrópicos, ¿no? Porque no les interesan mucho cosas materiales, ¿no? Porque saben que esas cosas materiales son efímeras. Así es, totalmente, pues, ¿no? Pero los sabios, los genios o los filósofos son un grupo bastante reducido, ¿no? Entonces, la mayoría, lo común, se aspira o aspiramos, ¿no? Algunas pequeñas cosas materiales, ¿no? Como si fuera todo. Obviamente para el existencialismo, pues eso no tiene ninguna representación ni trascendencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el trabajo, ¿no? Se te ven sentado solo en el rincón, dicen, no, está alejado, pobrecito, lo han, ¿cómo dicen? Aislado. Lo han aislado. No tiene amigos. No tiene amigos, ¿no? Eso es una estupidez, ¿no? Porque uno se siente bien consigo mismo, por eso se siente alejado, porque no soporta a los demás. Pero si fuera el caso, porque hay casos también en que lo aíslan, ¿no? Ajá, pero... por espeso. Y por... justamente, sí, pero esa persona generalmente busca juntarse y lo aísla, ¿no? Es otra cosa eso sí es pues un poco más más evidente, ¿no? Pero hay gente que simplemente no quiere soportar y te alejas, ¿no? Y posiblemente es más inteligente, Ajá. Entonces dicen, no, te alejas, pero dicen, no, ¿y por qué no hablas? No, simplemente no quiero porque no quiero contaminarme con esa gente, ¿no?
Así es. Entonces eso es la salida existencial que en la actualidad mayormente se convierte en una locura, más es de locos, ¿no? Así es. Que una persona viva un poco alejada de la sociedad, porque el detalle más importante es que una persona se siente bien consigo mismo, pues, ¿no? Pero finalmente a veces los demás te piden justificaciones del por qué. Así es, porque estás tal, porque tal, y tratan de que te adaptes o te adecues a las normas y que complazcas a la sociedad, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no lo cumples? Claro, te margina, ¿no? Es el castigo, pues, ¿no? La indiferencia o aislamiento. Como castigo, porque dependiendo de las circunstancias y del proyecto de vida que uno tiene, podría ser un premio, un lujo, una élite, nada más podría vivir en un campo con la naturaleza, ¿no? Que es una visión muy diferente que la mayoría, los citadinos, no podíamos entender quizá. Claro, acá la mayoría de nosotros queremos el centro. Así es, eso es. No vas a vivir en el centro, un poco más van a invadir el parque. Así es, esa es la visión que tenemos, ¿no? Totalmente enajenada, totalmente efímera, temporal, sin embargo, en nuestra estructura subconsciente es como si el centro es más importante, ¿no? Porque lo medimos en términos materiales, monetaristas nada más, ¿no? Bueno, hay mucha gente que nos puede ver en esta escena y diría, uy, la gente está viviendo una vida hedonista. Así es. Son más estoicos y lo han hablado porque están dopados, ¿no? Es posible, ¿no? Y posiblemente, ¿no? ¿Cómo es posible? Tal, ya, justamente lo que estamos un tanto cuestionando, no va a faltar, ¿no? Por eso, pero sería interesante, ¿no? Por ejemplo, la gente que viaja a los extranjeros, viajan solos. Así es. Entonces no conocen el ambiente, la geografía, pero están allí, pero desarrollan su propia existencia porque finalmente los años pasan y cada etapa de la vida es totalmente diferente, ¿no? Así Entonces, cuando uno llega a ser viejo, ¿de qué va a vivir? De la nostalgia pasada, ¿no? Y finalmente nunca has vivido nada, ¿no? Así es. Se vive una sola vez, ¿no? A lo menos hasta el momento, ¿no? Claro, por eso dicen las mismo. Si vive una sola vez, también se muere una sola vez. Entonces, eso de la trascendencia espiritual con la trascendencia real, con la trascendencia que existe en la actualidad, son dos temas un poco distintos, ¿no? Entonces, pero generalmente la mayoría de la gente busca trascendencia espiritual, ¿no? Así es, sobre todo los creyentes, ¿no? Los no creyentes, porque dentro del existencialismo hay una subcorriente, diríamos, de tendencia atea. Ellos más inclinarían por una trascendencia social, casi histórica, ¿no? Como Sartre, Heidegger, el mismo Camus, ¿no? El mismo Jesús. El mismo Jesús, claro, pero el logro de Jesús, me parece que a lo menos yo veo así, que ha trascendido en las dos ramas, ¿no? Tanto espiritual y como material. Material, ¿por qué digo, no? Porque esa enseñanza viva con un maestro lo ha dado, ¿no? Y es histórico incluso, ¿no? Pero también hay algún aspecto interesante, ¿no? La gente hace construcciones, obra, quiere trascender en política, quiere trascender en su espacio de trabajo, quiere ser el lidercito, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque se siente importante, ¿no? Finalmente, después de muerto, ¿cómo sabes que te reconocen, no? Así es. Entonces lo único que buscamos es terminar ahí y sentirse bien consigo mismo, ¿no? Y finalmente manipular la sociedad, ¿no? Finalmente, ¿cómo terminamos? Existencialistas, sociales, individuales, alejados de la sociedad, ¿cuál es el plan? En ese sentido, Edgar, hay una palabra que está prescrita ya, costumbre. ¿Déjate costumbre? Sí, pues sería pero ¿cómo vuelvo a decir, no? Yo considero que no había nada malo si yo me sentiría bien dentro de un lugar céntrico, ¿no? En un lugar céntrico donde la gente pulula y todo, ¿no? Me sentiría bien si esas costumbres son tan fuertes, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que no pueden retirarse a ningún sitio porque ya no tienen dónde irse. Entonces necesariamente se acostumbran a su ¿Cómo que no hay dónde irse? El planeta Tierra es inmenso. Es que, la costumbre, desde pequeño se ha quedado en ese grupo
y considero que no, de repente no pueda salir ni siquiera ni una semana estar fuera de ese grupo. Entonces, se acostumbró a de vivir rodeado de esa multitud. Entonces, la gente vive una vida rutinaria, pero se queja de su rutina, ¿no? Así es bastante incomprensible somos, ¿no? Los hombres, nos quejamos de eso, pero somos partícipes, es más, generamos, propiciamos, ¿no? La urbanidad. La urbanidad, la costumbre, pero las costumbres como han sido creadas también pueden ser desaprendidas, ¿no? Y se generan otras costumbres, pues, ¿no? Si no lo hacemos el hombre, nadie va a venir, ¿no? Diosito, espíritu no va a venir, acá ya vive. Finalmente nosotros podemos determinar eso, ¿no? Es difícil, pero ¿qué cosa en la historia ha sido facilito, pues, ¿no? En la vida misma. En la vida misma es bastante difícil, ¿no? Y a mí ya me está muriendo la vida. Sí, aprovechando acá la presencia de Claudio, y un poco para no aburrirse de la vida citadina sobre todo. No, espero que no sea la vida individual, porque no quisiera verla en un suicidio, que es una opción también para el existencialista. Eso es lo mejor, porque han encontrado la razón de su existencia. Así es, totalmente, y es libre, ¿no? Aprovechando quizá, ¿no? Acá el amigo, un poco para respirar, entender la naturaleza, quizá para encontrarse consigo mismo, ¿no? Habrá que estar viajando muy pronto a su Moroncancha de repente, pues, ¿no? Pero quedarse por lo menos un par de años, ¿no? Ojalá, pues sí, ¿no? Sí, eso sería lo mejor. Espero lo digan de buena manera, porque a veces depende, ¿cuál es la mala manera? A veces invitan a la gente de esta manera porque quieren deshacerse de uno. Creo que es la mejor opción. Bien, hemos estado acá en el espacio de las alturas, no sé, pues al oeste de Huamanga, que se llama el Cerro La Picota. Hemos tenido un espacio totalmente diferente, no voy a decir que estamos haciendo un culto a la cusqueña, al Inca Kola, nada por costumbre, sino que es un espacio totalmente distinto. O a la imagen que está a la espalda nuestra, ¿no? Al santo... Imagen, así. Una imagen, hay una imagen. Claro, es una imagen. ¿De qué? Del representante como místico, que es guardián, amo y señor de este lugar, ¿no? De La Picota. En todo caso, ahora va a ser nuestro guardián personal. Bien, agradecemos a Gracias también. Adolfo y a Claudio por habernos acompañado.